Muy buenas tardes con todos. La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador les da la más cordial bienvenida a este conjunto de webinars conjunto de webinars de carácter científico académico que estaremos llevando durante estos meses hasta finalizar este año. Todo esto enmarcado en la maestría virtual en biología computacional que la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está ofertando a la sociedad y que al momento estamos cursando en la segunda corte. ¿Sí? Bienvenidos nuevamente. Hoy nos junta el tema aplicación de secuencias de alto rendimiento en sanidad vegetal, que nuestro panelista el día de hoy, el doctor Francisco Flores Flor, que será el encargado de transmitir este conocimiento el día de hoy. Me voy a permitir hacer una presentación, creo que voy a quedar corto en lo que voy a expresar de este profesional. Francisco es ingeniero en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, graduado en el 2008, es máster en ciencias en el 2010 y PhD en el 2014 del Departamento de Etnología y Fitopatología de Oklahoma State University. Ha publicado 32 artículos científicos en revistas indexadas. Ha recibido varios reconocimientos académicos como el mejor investigador categoría junior de la Universidad de las Fuerzas Armadas en el periodo 2016, 2017 y 2020. Premio a la innovación y emprendimiento ESPE en el 2020. Selección entre los 100 líderes del mañana por Global Biotech Revolution del 2019. Premio a la tesis sobresaliente en categoría Plant Science, beca de graduados distinguidos por parte de OSU y ganador de la convocatoria Innovacit 2019 y Fonquito 3000. Actualmente es docente investigador de la ESPE, de la Escuela Politécnica del Ejército, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, investigador invitado de la Universidad UTE, es profesor de la maestría en biología computacional en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y profesor adjunto del Departamento de Entomología y Fitopatología de OSU. Es ex coordinador de la Red Ecuatoriana de Bioinformática, REBIN, expresidente de la Asociación de Biotecnólogos del Ecuador y tutor del equipo de Biología Sintética IGEM, Ecuador y IGEM Biotech, S. Ganadores de medalla de oro y múltiples premios especiales en IGEM y IGEM, Design, Language, respectivamente. Consultor de IICA, y propietario de su laboratorio de análisis molecular IDGEN. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros y por tu aporte y tu contingente en esta charla del día de hoy. Y sin más, te dejo con el auditorio. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Miguel, y buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre algunas experiencias que hemos tenido con secuenciación de alto rendimiento enfocadas hacia la sanidad vegetal. Este es un poco el esquema que vamos a tener en la charla, empezando por... Aquí está. Empezando por una introducción a lo que es la secuenciación de alto rendimiento y continuando con las aplicaciones en las que hemos tenido experiencia, como el descubrimiento de virus, la búsqueda del viroma en aguas de riego, caracterización de comunidades microbianas, identificación de patógenos desconocidos y un análisis estructural y funcional del microbioma. Finalizaremos con un par de conclusiones. Francisco, tu presentación no estaba visual. ¿Listo? Ahora sí, correcto. Listo. Entonces, sobre la secuenciación de alto rendimiento, podemos decir que es un conjunto de técnicas que se utilizan para secuenciar masivamente ADN de muestras. Estas muestras pueden tener diferentes orígenes y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Hay diferentes formas de secuenciar masivamente. Una de las que más se utilizan es la tecnología Illumina, que es la que pueden ver en la
diapositiva. Para nosotros hacer secuenciación con tecnología Illumina, tenemos que empezar con la preparación de la secuencia molde de nuestro ADN. Normalmente primero este ADN es fragmentado, se le unen adaptadores en los extremos, se inmoviliza en una placa como la que ven ustedes aquí, que puede tener varias líneas donde se coloca el ADN fragmentado y preparado. Aquí sucede un proceso de clonación, donde obtenemos grupitos de ADN que son iguales, y luego se procede a la secuenciación. Entonces, la secuenciación es mediante una tecnología de terminación cíclica reversible, en la que en cada ciclo se añade un nuevo nucleótido, y ese nucleótido emite una fluorescencia que es detectada, y esa información pasa a una computadora. Entonces, tenemos en estas placas millones de clústeres o grupos de estas secuencias que emite cada uno de ellos una señal. Entonces, en cada ciclo vamos a tener millones o billones de señales que van a irse aumentando ciclo a ciclo. En esta tecnología normalmente nosotros obtenemos entre 100 y 300 pares de bases por la cadena forward y en una misma cantidad por la cadena reverse, y a un nivel de millones de secuencias a la vez, ¿no? De forma paralela. Esta es la gama de capacidades que tiene Illumina para la secuenciación masiva. Tenemos aparatos pequeños como el ISEQ, que nos permite secuenciar 1.2 gigabases de información, hasta aparatos mucho más grandes como el NovaSeq, que me permite obtener por cada corrida hasta 6 terabases de información. Entonces, si nosotros ponemos esto en perspectiva, el genoma humano tiene alrededor de 3.4 gigabases de información. Eso quiere decir que el NovaSeq en una sola corrida me permitiría tener alrededor de 2.000 genomas humanos, pero en la realidad nosotros no secuenciamos un genoma una sola vez, se puede decir. Normalmente para obtener un buen genoma tenemos que secuenciarlo unas 10, 20, 30 veces, es decir, para tener un genoma humano de buena calidad, deberíamos secuenciarlo 3 gigas por 30, es decir, unos 90 gigas tal vez, nos permitiría tener una buena calidad. Cuando hablamos nosotros en el tema de sanidad vegetal, nosotros tenemos plantas que pueden ser mucho más pequeñas en genoma en comparación al genoma humano. Podemos hablar de unos cientos de megas, hasta plantas cuyos genomas es mucho más grande, como el genoma del pino, que pueden ser más de 100 gigas de información. Esa información que contienen los genomas de plantas muchas veces es altamente repetitiva, y la mayoría no se conoce para qué sirve, o tal vez no sirve para nada. Cuando hablamos de fitopatógenos, tenemos bacterias que pueden tener 1 millón de pares de bases, es decir, 1 kilobase de información, hasta 10, una megabase de información, hasta 10 megabases de información. Y los hongos, pues los genomas suelen ser más grandes, ¿no? Tal vez 40, 50, 100 megabases de información que puede tener cada genoma. Y de ahí tenemos varios organismos que tienen genomas de diferentes tamaños. Estas tecnologías nos permiten secuenciar fácilmente genomas completos o varios genomas completos de organismos fitopatógenos, dependiendo de la forma en que nosotros los utilicemos. Aparte de la tecnología Illumina, hay otras plataformas que nos permiten secuenciar fragmentos mucho más largos, como la plataforma de PacBio, que puede secuenciar hasta 60 kbs de un solo fragmento, o la de Oxford Nanopore, que utiliza nanoporos y puede secuenciar hasta 2 megabases de una sola corrida. Es decir, un genoma completo de una bacteria puede secuenciarlo en un solo fragmento. El problema con estas tecnologías, sobre todo con la de Oxford Nanopore, suele ser la precisión, que es un poco más baja. Aquí vemos la de PacBio, se asemeja a la de Illumina, que está también alrededor del 99.9% de precisión, pero PacBio suele ser más baja, pero son cuestiones que están mejorando año tras año. Entonces tenemos varias tecnologías que pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones o pueden ser utilizadas en combinación. Las aplicaciones de las cuales vamos a hablar ahora son principalmente hechas con secuencias obtenidas a través de tecnología Illumina. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con secuenciación de alto rendimiento.
Por ejemplo, podemos tener aplicaciones en el ámbito de la genómica, como para ensamblar genomas, hacer genotipaje, búsqueda de genes de interés. Podemos hacer también secuenciación de amplicones, es decir, amplificar una muestra, un gen específico de una muestra y secuenciarla de forma masiva. Esto me sirve para investigar perfiles taxonómicos, hacer análisis de microbiota, fitobiota, análisis estructurales de un metagenoma. Podemos hacer análisis metagenómicos, en los que puedo hacer descubrimiento de virus, puedo hacer análisis de microbiomas, de fitobiomas. Aquí puedo incluir, aparte de los análisis estructurales, que es ver los perfiles microbianos que existen en una muestra. También puedo hacer análisis funcionales para ver qué genes están presentes en esa muestra, en qué cantidad, qué rutas metabólicas podrían estar presentes en una muestra específica, cuáles predominan. Puedo hacer análisis de metatranscriptómica, en los que puedo observar expresión génica, interacciones planta-patógeno, descubrimiento de virus también. Nosotros utilizamos mucho metatranscriptómica para hacer descubrimiento de virus en plantas, porque la mayoría de virus son virus de ARN, los virus que afectan plantas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, el principal cambio que existe es el cambio en la preparación de librerías antes de hacer la secuenciación masiva. Entonces, la preparación de librerías consiste en preparar esas secuencias para la secuenciación. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer secuenciación de amplicones, la preparación de librerías consiste en amplificar un fragmento específico por medio de primers. Uno de los fragmentos que más se utiliza es el fragmento 16S para secuenciar bacterias que estén en una muestra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra de heces, una muestra de suelo, una muestra de la rizósfera de una planta, o una muestra de una planta para ver organismos endófitos, extraigo el ADN total y a partir de ese ADN total amplifico un gen específico, como les decía, el más utilizado es el 16S para bacterias o el fragmento ITS para hongos, y tengo una mezcla de amplicones del mismo gen de miles de organismos distintos y eso se secuencia de forma masiva paralela. Cuando voy a hacer metagenómica, en cambio, utilizo normalmente un tipo de secuenciación que se llama shotgun, es decir, que no me enfoco en un gen específico, sino que fragmento todo el ADN total, y ese ADN total lo preparo con adaptadores en los extremos, que son los mismos para todo el ADN, o pueden variar de acuerdo a la muestra, si quiero poner muchas muestras en una misma celda de flujo de Illumina, por ejemplo. Y hago una secuenciación masiva de todos los genes, todos los genomas que están presentes en la muestra. Si es que hago metatranscriptómica, en cambio la preparación de librerías se enfoca en un ADN complementario. Y por ejemplo, si es que quiero hacer expresión génica de ese ADN complementario, normalmente elimino todo el ARN ribosomal, que suele ser el más abundante cuando yo hago una extracción de ARN. ¿Sí? Entonces, en este caso, las librerías empiezan con la extracción de ARN, ya no de ADN, y luego pasan por un paso de eliminación de ARN ribosomal y preparación de librerías de ADN complementario. Si es que vamos a hacerlo con tecnología Illumina, pero si es que vamos a hacerlo, por ejemplo, con tecnología de Oxford Nanopore, tiene la capacidad de secuenciar directamente los ARN. ¿Sí? Entonces, de todas estas aplicaciones que les mostré, voy a indicarles algunos ejemplos con los que hemos trabajado. Algo que hacemos muy comúnmente es el descubrimiento de virus o encontrar virus en plantas que tienen síntomas de virosis y de los cuales desconocemos cuál es el origen, ¿no?, de esta sintomatología. Puede ser que tengamos sospecha de algún virus que esté presente, pero en la realidad es que en nuestro país hay pocos reportes de virus en plantas y hay una gran variedad de virus que pueden estar presentes en plantas. Y los virus tienen una variabilidad genética alta. Eso quiere decir que las técnicas moleculares que puedo utilizar para detectar virus son bastante específicas. Entonces, tengo que tener una sospecha de qué virus tiene que estar presente en la planta para yo poder hacer una prueba, ya sea serológica o molecular. Pero la secuenciación masiva paralela me permite, sin tener ese conocimiento previo, investigar qué virus están ahí presentes, porque a la final voy a obtener, en la mayoría de casos de plantas, un ARN total de la planta y voy a secuenciarlo todo. Lo único que voy a eliminar va a ser el AR ribosomal de la planta
y voy a obtener un montón de lecturas que provienen de ese ARN que contiene ARN viral, ¿no? Que obviamente pasa por un proceso de transformación a ADN complementario. Entonces, para hacer este análisis, procedemos con la extracción del ARN total de la muestra. Normalmente utilizamos kits comerciales, vemos la calidad. Si es que el ARN es de buena calidad, tenemos que hacer una secuenciación que se hace en el extranjero. Esa secuenciación se hace a partir de un ARN precipitado. Nosotros normalmente mandamos las muestras precipitadas en acetato en acetato de sodio para que no se degrade ese ARN y llegue en buenas condiciones. Hay varios proveedores a nivel internacional de secuenciación masiva en China, Corea, Estados Unidos, Europa. En Ecuador también hay proveedores de secuenciación masiva, pero no en el volumen que necesitamos para este tipo de análisis, ¿sí? Tal vez para otro tipo de análisis que vamos a ver más adelante sí se puede secuenciar aquí en el país. Producto de esa secuenciación masiva paralela, lo recomendable es tener muchas secuencias para poder encontrar las secuencias virales, porque la mayoría de secuencias van a ser secuencias de la planta, van a ser ARNs de la planta. Entonces aquí tenemos bueno, esto de aquí arriba, este cuadro que ven en la parte superior izquierda, más que nada muestra la calidad del ARN que nosotros obtuvimos para este ejemplo específico. Aquí hay una medida de calidad que es el RIN, que es el RNA Integrity Number, bueno, pero muestra la integridad de ese ARN. Y se hace una medición de la integridad. Normalmente lo que recomienda es que tenga una medida de RIN superior a 7, pero nosotros hemos trabajado hasta con medidas de 2 y ha funcionado bastante bien para encontrar virus. De cada una de esas muestras se obtiene esta cantidad de pares de bases. Estamos hablando de alrededor de 13.000 millones de pares de bases, o 14.000 millones de pares de bases, ¿ya? Un total de lecturas de 92 millones, alrededor de 90 millones de lecturas por muestra, ¿sí? Entonces, una cantidad de información enorme. Si es que nosotros vemos esto en términos de gigas, por ejemplo, la muestra de la naranjilla representa 13.9 gigas y el limón Meyer 13.4 gigas. Entonces, esos son los dos tipos de plantas que analizamos en este estudio específico, pero hemos analizado muchas más utilizando la misma técnica, ¿no? Entonces, el tipo de secuencias que nosotros obtenemos con Illumina suelen ser secuencias de muy buena calidad. Como ustedes pueden ver aquí, esta medida de Q20 me indica que el porcentaje de las secuencias que tienen una calidad superior al 99%, y el Q30, en cambio, el porcentaje de secuencias que tienen calidad superior al 99.9%. Es decir que para esta muestra, para la de naranjilla, obtuvimos más del 95%, bueno, para las dos realmente tuvimos más del 95% de secuencias con calidad superior al 99.9%. Entonces son secuencias bastante confiables. Entonces tenemos varios millones de secuencias de muy buena calidad. De todas formas, suele ser importante eliminar fragmentos de mala calidad o secuencias de mala calidad. Y utilizamos algunos programas para ello. Estas imágenes que ustedes ven aquí es de un programa para ver la calidad de las secuencias y pueden ver que la mayoría de las secuencias están dentro de la línea verde, quiere decir que es una muy buena calidad. Y hay por ahí unas pocas secuencias que bajan de calidad, sobre todo al final de la secuencia. Pero mediante programas que me permiten eliminar estos fragmentos de mala calidad, obtenemos normalmente secuencias como las que ustedes ven aquí abajo, que son principalmente de muy buena calidad, con lo que podemos proceder a hacer el análisis. Para este tipo de análisis, después de la limpieza, en este caso lo hicimos con un programa que se llama Trimomatic, se puede hacer también de duplicación, es decir, eliminar todos los fragmentos duplicados, porque al final para este análisis específico no nos sirve, y estos análisis, estas secuencias que ya han sido duplicadas pueden ser ensambladas. En este estudio nosotros probamos 3 diferentes ensambladores, como aquí el caso de Space, Velvet y Avis, que me permiten unir estas lecturas, ¿no? Estas lecturas, como les decía, de Illumina son lecturas pequeñitas, entre 150 y 300 pares de bases. Normalmente cuando son esta cantidad de lecturas suelen ser entre 100 y 150 pares de bases. Entonces tenemos que unir esas secuencias pequeñas
en fragmentos grandes, que los llamamos contigs, y ese proceso se hace mediante ensambladores como estos que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, antes del ensamblaje también es posible eliminar secuencias del hospedero. Entonces, en este caso tenemos dos hospederos, naranjilla y limón. Si es que esos genomas están disponibles en las bases de datos, principalmente la base de datos GenBank del NCBI y una base de datos que se llama Genomes, en donde hay muchos genomas, podemos encontrar nuestros hospederos o podemos encontrar plantas cercanas a nuestros hospederos y hacer una limpieza de todas las secuencias similares a las de nuestro hospedero para quedarnos con un fragmento de secuencias en las cuales nuestros virus de interés están enriquecidos. Entonces, con eso normalmente trabajamos en el proceso de ensamblaje. Estos son resultados de las pruebas que hicimos con los diferentes ensambladores. Y bueno, estas líneas que ustedes ven aquí son la cantidad de pares de bases que se ensamblaron, utilizando diferentes tamaños de K-mers, que es un parámetro que se utiliza en el proceso de ensamblaje, que también puede ser fundamental para lograr mejorar el ensamblaje. Y en general vemos que este ensamblador que se llama Space fue el que mejor funcionó para el ensamblaje, ¿sí? Y aquí vemos también representado en estas barras verdes el ensamblaje con ese ensamblador, que funcionó bastante bien. Aquí en este cuadro podemos ver cuántos ensamblajes, cuántos contigs obtuvimos para Space, que fue el mejor, 32,000, y obtuvimos contigs hasta de 16,700 pares de bases para el caso de Limón Meyer, este gráfico que estamos viendo aquí. Y en este caso que estamos viendo la naranjilla, obtuvimos contigs hasta de 19,900 pares de bases, una vez eliminados los fragmentos del hospedero, ¿no? Ya sea de limón, de la naranjilla no existe ese genoma en las bases de datos, pero utilizamos el de la papa, que era uno de los más cercanos que estaba disponible. Entonces, con esos contigs, y es una información muchísimo más reducida que la inicial. Entonces, hablemos que al inicio nosotros teníamos 13, 14 gigas de información. Después de hacer todo este procesamiento, nos quedamos con muchos contigs, que muchos de ellos van a ser de virus. Otros todavía son de planta, los que no se lograron eliminar, pero la cantidad de secuencias de planta ya no van a estar aquí presentes, pero son datos que también pueden ser aprovechados, ¿no? Por ejemplo, si es que yo en algún momento decido ensamblar ese genoma de la naranjilla que no está disponible, puedo tener esa base de todos los datos de naranjilla que obtuve en esta secuenciación, y seguramente por lo menos voy a lograr ensamblar el genoma del cloroplasto y de la mitocondria de esa naranjilla, y voy a tener mucha cantidad de datos para ir ensamblando el genoma nuclear. Entonces, de toda esa información que eliminé, me queda realmente muy poco volumen de datos. Entonces, de lo que estamos hablando de gigas, ahora estamos hablando solo de algunos megas de información que contienen estos contigs. Esos megas de información nosotros podemos compararle con bases de datos. En este caso, nosotros utilizamos una base de datos, bueno, que nosotros mismos lo fabricamos a partir de las secuencias de los virus que existen en GenBank. Hicimos una comparación. La comparación en este caso fue con un nivel de identidad no muy alto, porque los virus son muy variables, y logramos obtener esta cantidad de contigs, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la naranjilla, 38 contigs fueron de virus utilizando una base de datos, y con otra base de datos 60. Entonces la base de datos también influencia, ¿no?, en esta búsqueda. Y en limón, pues obtuvimos 25 con una base de datos y 55 con otra. De todos esos contigs logramos ensamblar algunos genomas completos, los que ustedes ven aquí. En limón encontramos 5 virus distintos, y lo comparamos con un programa automático que se puede hacer algo similar en línea, donde solo encontramos 2. Con naranjilla encontramos 7, y comparado con lo que estaba en línea, que había 6. Entonces, en general, tuvimos mejores resultados que hacerlo de forma automática, porque si nosotros establecemos un pipeline informático donde sabemos cómo funciona cada programa y los parámetros cómo influyen, pues podemos hacer las modificaciones, ¿no?, para ajustarle a nuestras necesidades, ¿sí? Otra aplicación muy similar, que también utiliza metatranscriptómica, los procesos son prácticamente los mismos, el análisis bioinformático. La diferencia un poco es cómo generamos la muestra, ¿no?, para obtener estos viromas de aguas de riego. Este proyecto surgió
porque hay algunos reportes de que ciertos virus de plantas podían movilizarse en agua. Entonces nosotros vimos la presencia de algunos de esos virus en sembríos, principalmente de babaco, y queríamos ver si es que el agua de riego estaba llevando esos virus. Y en un inicio encontramos esos virus en agua de riego, pero ya al hacer la secuenciación masiva ya no los vimos, pero vimos algunas otras cosas. Entonces, para obtener esta muestra, ¿no es cierto?, de agua en general, se pueden utilizar diferentes metodologías. Nosotros utilizamos una que está estandarizada y utilizan en la Unión Europea para encontrar virus que pueden ser problemáticos para humanos, que consiste en flocular cualquier virus o bacteria que esté en el agua. Para eso se utiliza una mezcla de leche descremada y bueno, con un proceso de agitación que dura mucho tiempo, cambios de pH, se logra obtener los flóculos y en los flóculos, a partir de los flóculos, hacemos nosotros la extracción del ARN. ¿Ya? Ya con ese ARN, pues es prácticamente lo mismo la preparación de librerías. En este caso, pues ya teníamos claro cuál era nuestro mejor ensamblador, que era Spades, y hicimos el mismo proceso bioinformático. Esta es otra forma de presentar toda la diversidad que había en virus en este tipo de muestras. Hicimos 3 experimentos distintos y lo que cambiamos en cada uno de esos experimentos principalmente fueron los métodos para obtener el ARN, ¿ya? Entonces vimos que los métodos para obtener el ARN sí tuvieron una influencia importante en la cantidad de secuencias virales que nosotros estábamos obteniendo. Entonces, en las primeras muestras, nuestros primeros experimentos, obteníamos 23 secuencias de virus, y en el segundo 97, en el tercero ya tuvimos 417. Y lo que vimos fueron algunos virus que sí son de plantas, pero otros virus que eran de animales o de humanos, pero varios virus de los de aquí eran de plantas, como estos Tombus virus, son de plantas, Tomato Bush es de planta, Cucumber necrosis es de planta, Tobacco mosaic, Pepper Mite model. Entonces tenemos varios virus de plantas ahí. De algunos de ellos logramos obtener genomas completos. Entonces, bueno, en el siguiente paso lo que hicimos es ver si es que esos mismos flóculos eran capaces de infectar plantas, ¿no? Para comprobar que aparte de que el material genético de los virus estaba presente en el agua, también hablamos de partículas virales funcionales que eran infecciosas. Hicimos los experimentos y comprobamos, por lo menos con nuestros métodos, no hubo infección utilizando estos flóculos en plantas nuevas. Entonces concluimos que sí, el material genético está ahí, pero tal vez la transmisión no es posible. Hay una posibilidad también de que haga falta mejorar los métodos de inoculación, o tal vez dependa también del tiempo en el que el virus esté en el agua, pero bajo nuestras condiciones no logramos obtener infección, pero sí comprobar que había varios virus de plantas presentes en estas aguas de riego. Otra aplicación que es muy utilizada y muchas veces mal llamada metagenómica es el metabarcoding. Muchas veces se le llama metagenómica porque de alguna forma se ve la estructura del metagenoma. Entonces, ¿cuál es el concepto de metagenoma? Es toda la microbiota y todos los microorganismos que están presentes en una muestra, más todos sus genes, más todos sus productos génicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis metagenómico, realmente deberíamos tener una visión bastante amplia de todos los genes, pero cuando hablamos nosotros de metabarcoding, realmente tenemos una visión de un solo gen o de un par de genes de una muestra. Y tener una visión de un solo gen o de un par de genes nos permite establecer el perfil taxonómico de esa muestra, más no la parte funcional. Entonces vale la pena hacer la distinción entre metagenómica y metabarcoding. Otro nombre de metabarcoding es metataxonómica. Entonces, ¿por qué decidimos hacer este análisis específico en metabarcoding? Bueno, por el problema de la marchitez de banano causada por Fusarium. Tal vez muchos de ustedes están conscientes de que hay una enfermedad muy grave que es causada por Fusarium oxysporum, forma especial cubense, que ataca a banano.
y hay diferentes razas de este hongo. Hace mucho tiempo se descubrió la raza 1 que diezmó la población de una variedad de banano que se llama Gros Michel y que se sembraba muchísimo a nivel mundial, pero por la aparición de este hongo prácticamente desapareció. En muchos países, como en el Ecuador, todavía hay parches de Gros Michel que se siembran principalmente para consumo interno y ahora se siembra principalmente otra variedad que se llama Cavendish, y esta variedad Cavendish es un monocultivo para el cual era resistente a la raza 1, por eso es que se empezó a sembrar de forma masiva. Y ahora hay una nueva raza del hongo, que es la raza 4, que causa los síntomas de marchitez en Cavendish y le mata. Entonces esa raza 4 ya está en Colombia, ya está en Perú, pronto llegará a Ecuador seguramente. Entonces hay varios proyectos que están enfocados en tratar de controlar el avance de la enfermedad o encontrar posibles soluciones porque métodos químicos de control no son una opción. No es posible controlar con químicos este hongo porque produce unas esporas muy duraderas que viven en el suelo o están en latencia en el suelo hasta por 30 años y no se ven afectadas por ningún tipo de fungicida. Entonces hay que ver otras formas, ¿no es cierto? Entonces, una forma en la que se podría controlar la enfermedad es con inoculaciones de microbiota, porque la microbiota endófita que vive dentro de la planta puede tener algún efecto sobre el hongo o sobre la planta para evitar que ésta se marchite. Entonces, aprovechando que tenemos todavía parches de esta variedad Gros Michel alrededor del país, en colaboración con Les Paul, eh, se hicieron algunos muestreos y nos enfocamos en sitios donde se veía este cultivar Gros Michel, plantas sanas y plantas enfermas muy cerca la una de la otra. Estamos hablando que las plantas son genéticamente iguales, están muy cerca, entonces seguramente inóculo hay en todo el sector. Una de las hipótesis es que las diferencias que existen entre la una y la otra es el contenido microbiano endófito. Todos los microbios que viven dentro de la planta seguramente o posiblemente son diferentes en las plantas que se ven sanas y las plantas que se ven enfermas. Entonces queríamos ver cuáles eran el contenido microbiano de las plantas sanas versus las plantas enfermas. Entonces ahí hicimos muestreos en zonas donde había Gros Michel. Ahí vemos la cantidad de muestras que se tomaron, fueron bastantes muestras. Se tomaron muestras del pseudotallo, muestras de rizomas, que son esas raíces que suelen crecer de forma lateral a nivel del suelo y generan los hijuelos, y también de la rizósfera, es decir, todo el suelo que está íntimamente relacionado con la raíz. Entonces ahí tenemos la codificación, teníamos plantas sintomáticas, asintomáticas, muestras de pseudotallo, de rizoma, de rizósfera, 2 localidades diferentes, 5 repeticiones por cada tipo de muestra, ¿no? Entonces, para esta aplicación se hace extracción de ADN total. Podemos utilizar diferentes kits dependiendo del tipo de muestra, si es que es de suelo o es de planta. Ese ADN total se secuencia de forma masiva, paralela, pero se secuencia únicamente un fragmento, un gen. Entonces aquí analizamos tanto hongos como bacterias. Para hongos analizamos el fragmento ITS, para bacterias el fragmento 16S. La cantidad de secuencias que se obtienen para este tipo de aplicaciones por muestra son mucho menos que para secuenciación, para metatranscriptómica, como vimos en el ejemplo anterior, o para metagenómica, que vamos a ver en un ejemplo posterior. Aquí por muestra se obtienen alrededor de 100 megas de información. Para los otros hablamos de 10 gigas, 15 gigas, ¿sí? Entonces se utilizan primers, ¿no? Se amplifican primers, que amplifican fragmentos más o menos de 500 pares de bases, porque aquí también ya no se amplifican de 100 a 150 por lado, aquí se amplifican 300 pares de base por lado. Entonces, puedo amplificar fragmentos más o menos de 500 para que yo amplifique una cadena forward de 300, una reverse de 300 y se topan en la mitad, ¿ya? Y puedo obtener fragmentos de hasta 500 pares de bases, 550. Y bueno, hay varios pares de primers que pueden utilizarse, nosotros utilizamos estos. Igual con tecnología Illumina, todo el proceso de secuenciación. Esta secuenciación sí se puede hacer localmente, por la cantidad de datos.
Entonces, eso lo hicimos con BioSequence, que hace secuenciación igual aquí. Se puede obtener mucha información igual con este tipo de análisis. Por ejemplo, datos de diversidad alfa. Nosotros vemos aquí algunos índices de diversidad y vemos los puntitos de diferentes colores que representan diferentes tejidos y vemos a la izquierda, esta es una letra A que no se va a saber muy bien, pero este es el tejido asintomático y a la derecha está el sintomático y así en cada cuadro. Y diferentes colores representan diferentes tejidos, como el azul es suelo, el rojo es del pseudotallo y el rizoma es el verde. Entonces, en la mayoría de casos tal vez no observamos una clara diferenciación, pero vemos que las de suelo siempre tienen una mayor diversidad. Aquí vemos la riqueza microbiana, ¿no? La composición microbiana de las diferentes muestras. Entonces vemos en pseudotallo, en el que dominan las proteobacterias, es este color rosado, en el rizoma también, pero vemos que en el suelo hay mucha más variabilidad en lo que es las comunidades microbianas. ¿Sí? No vemos diferencias claras aquí entre plantas sintomáticas y asintomáticas. Normalmente veíamos que las ceros son las asintomáticas y las unos sintomáticas, entonces justo en la mitad de cada uno de estos bloques se separan las sintomáticas de las asintomáticas. Pues no vemos una diferencia a ese nivel. A nivel de hongos tampoco vemos una diferencia. ¿Sí? Y estos son géneros de hongos que tampoco no se ven diferencias claras. Pero podemos hacer análisis mucho más finos, mucho más específicos, como por ejemplo observar la diversidad beta, en la que sí observamos ya diferencias significativas realmente, haciendo estos análisis de componentes principales. Entre plantas sintomáticas y asintomáticas vemos que sí hay diferencia en diversidad beta, ¿ya? Entonces es un primer indicativo de que sí hay diferencias en la composición microbiana entre plantas sintomáticas y asintomáticas. Podemos hacer análisis, pues esto es de la comunidad bacteriana, lo que ven en la izquierda y lo que ven en la derecha en la comunidad fúngica. En la comunidad fúngica, en cambio, no hubo diferencias, ¿ya? Entonces, cuando hago el análisis y estadístico, veo que las diferencias sí son significativas entre plantas sintomáticas y asintomáticas, tanto pseudotallo, rizoma y rizósfera, para la comunidad bacteriana, pero no para la comunidad fúngica. Aquí vemos unos mapas de calor, donde ya nos pusimos de forma más específica algunos géneros. Este es el caso de bacterias, donde puedo ver diferencias significativas. Entonces vemos que tengo, por ejemplo, Klebsiella, 18.1% de la comunidad bacteriana en muestras sintomáticas de Klebsiella y solo 5.3 en las muestras asintomáticas. Entonces hay una clara diferencia. En cambio, bacilos hay mucho más en las muestras asintomáticas que en las muestras sintomáticas. Entonces ahí podemos también empezar a encontrar cuáles son los microorganismos que favorecen la infección y los que un poco favorecen el estado asintomático de la planta. ¿Sí? Bueno, aquí están algunos ejemplos de estos de aquí, que no voy a entrar mucho a detalle por cuestión de tiempo, pero aquí podemos ver esas diferencias, ¿no? Y podemos sacar conclusiones, tratar de encontrar algunas bacterias que podrían ser importantes para formulación de inóculos para contrarrestar la enfermedad, por ejemplo. O algunos indicadores de la presencia de enfermedad que también pueden estar ahí presentes. Este es el caso de los hongos, vimos que no había diferencias significativas y como vemos en el mapa de calor tampoco vemos ningún género en el que veamos diferencias claras, ni para pseudotallo, que es la P, rizoma, que es la R, o suelo. Podemos ir inclusive más fino y encontrar las bacterias específicas que son más diferentes en cada muestra. Entonces, en el caso de bacterias, encontramos algunos géneros con especies que no están definidas todavía, pero sabemos que están ahí presentes y que son estadísticamente o significativamente diferentes entre plantas, miren, asintomáticas de esta abundancia y las sintomáticas casi no hay. Estos serían algunos targets para control biológico, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de hongos, ya cuando nos fuimos a la parte muy específica de encontrar microorganismos que están presentes en las sintomáticas, y bueno, encontramos que en las sintomáticas esta era mucho más abundante Fusarium oxysporum, sobre todo en pseudotallo, ¿ya? Entonces eso nos hace entender que tal vez la diferencia que existe en microbiota bacteriana tiene una influencia en la presencia o ausencia de este Fusarium oxysporum, que es el que está causando los síntomas ya en pseudotallo. Entonces, eso se vio claramente con
diferencias estadísticamente significativas. Otra aplicación es la metatranscriptómica. Ya realmente hablando de la identificación de patógenos desconocidos, lo mismo que hacíamos para virus, también nos puede servir para otro tipo de patógenos. Estas plantitas que ustedes ven aquí se llaman limonium, es una flor de verano que se exporta bastante. Aquí pueden ver en esta esquina una cama de una planta que tiene la misma edad, pero está sana, y aquí pueden ver está enferma. Entonces, en un principio pensábamos que también tenía que ver con virus, por los síntomas, aquí ven un poco los síntomas de necrosis. Entonces hicimos el mismo tipo de análisis y comparamos con una base de datos de virus y no encontramos absolutamente nada, ¿ya? Miren la cantidad de secuencias, 71 millones de secuencias limpias. Y bueno, aquí obtuvimos un porcentaje que normalmente suele ser más bajo, ¿no? De secuencias de no muy buena calidad. Nosotros terminamos utilizando solo las de buena calidad. Entonces, ¿qué pasó al no encontrar ningún virus? Lo único que tuvimos que hacer es cambiar la base de datos de referencia. Entonces, no es un virus, veamos si es una bacteria, probemos con una base de datos de bacterias, tampoco encontramos ninguna bacteria fitopatógena de importancia. Veamos si son hongos, tampoco encontramos ningún hongo de importancia. Los resultados iban a ser presentados básicamente como no encontramos el problema, pero decidimos hacer una búsqueda en una base, o crear una base de datos mucho más amplia que contenga todos los eucariotas. Entonces, claro, nos demoramos haciendo la base de datos, pero teníamos que probar porque la información estaba ahí. Lo que hacía falta era encontrarla, y efectivamente, al hacer esa búsqueda, encontramos este individuo de aquí que tenía muchísimas secuencias, una gran cantidad de secuencias, pero que antes no las estábamos encontrando porque no estábamos buscando en la base de datos adecuada, pero las secuencias estaban ahí. Es una Phalanchoides rhizomabosii, ¿sí? Que resultó ser un nemátodo, pero no es un nemátodo de suelo, que son los más comunes y que afectan a plantas, sino es un nemátodo foliar. Y claro, ya cuando lo encontramos, hicimos unas pruebas y nos dimos cuenta que si lo hubiéramos puesto bajo el microscopio, hubiéramos abierto la hoja, se veían ahí los nemátodos, los vimos efectivamente, claramente los nemátodos presentes en las hojas, y bueno, esa fotito me faltó incluirle aquí, y todos los síntomas coincidían, era lo que nunca habíamos visto ni nosotros, ni ningún productor, pero se resolvió ese problema gracias a la aplicación de esta técnica. Y bueno, este es simplemente un control de calidad que hicimos del ensamblaje, este es el ensamblaje que hicimos del cloroplasto de limonium, utilizando esos mismos datos, ¿sí? Y finalmente les quiero mostrar este ejemplo de metagenómica como tal, donde se hizo secuenciación shotgun para encontrar los culpables de estas tumoraciones, que son tumoraciones muy claras de Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens causa este tipo de tumoraciones, son muy características, pero ¿cuál era el problema aquí? Que cada vez que nosotros hacíamos pruebas moleculares de PCR para tratar de encontrar Agrobacterium, no la encontrábamos. Nunca encontrábamos ni en el tejido tumoral, ni en la planta, en ningún lado, Agrobacterium. Entonces, eso nos puso a dudar un poco, porque hay otras bacterias que pueden ser causantes de tumores, como pues, hay una cepa específica ¿cómo es esto? Aquí los tengo, perdón, Pantoea aglomerans, y también hay cepas de Rhodococcus, inclusive hay cepas de Pseudomonas que son capaces de causar tumoración. Entonces dijimos, tal vez no es Agrobacterium. Revisemos de forma muy profunda, y además también revisemos de dónde viene. Entonces analizamos algunas fuentes para ver si encontramos lo mismo que encontramos de aquí. Entonces, bueno, aquí igual secuenciamos millones de secuencias, 90, 100 millones de secuencias por muestra, y esta es una de las plantas que nosotros queríamos ver si es que era una posible fuente, plantas in vitro, a ver si es que desde ahí ya teníamos alguna fuente de contaminación. Y las únicas bacterias que encontramos que podrían ser causantes de tumoraciones eran pantoeas, pero no eran Pantoea aglomerans. Más allá de eso, no todas las Pantoea aglomerans causan tumores, solo ciertas cepas. Entonces, esas cepas de Pantoea aglomerans, para que causen tumores, deberían tener lo que se llaman unas islas de patogenicidad, que son tumorogénicas, ¿ya?
Entonces aquí, bueno, a primera vista no había ningún problema con todas estas bacterias que están en la planta in vitro. Son bacterias, muchas de esas nuevas, que podríamos inclusive reportarlas como bacterias nuevas, si dispondríamos del tiempo para hacer ese reporte, escribir ese reporte. Entonces hay mucha información aquí de cosas nuevas en cada secuenciación que se pueden reportar. En la muestra que ustedes vieron ese tumor, ahí sí encontramos agrobacterium, encontramos pantoeaglómeras, encontramos pseudomonas y encontramos también rodococos. Entonces había todo el tipo de bacterias que puede generar tumores. Pero lo más importante es que sí encontramos al principal sospechoso, y ese principal sospechoso que no lo encontramos mediante PCR. También pudimos hacer análisis de funcionales, en los que pudimos ver los diferentes genes que hacía cada uno de ellos, que estaban presentes en las muestras. Pudimos hacer alineamientos de genomas completos, de ensamblar genomas completos, hacer análisis filogenómicos con genomas completos, ver dónde estaban esas pantoeas, por ejemplo. La que estaba en la planta in vitro era ruandensis, no había problema. La que estaba en el tumor era aglómeras, posiblemente problemática, pero podíamos irnos más allá y buscar si es que esa pantoea aglómeras, como teníamos prácticamente todo el genoma, contenía los genes de virulencia, ¿sí? Analizamos algunos genes de virulencia y nos dimos cuenta que no había ninguno que estaba dentro de los que podrían ser tumorogenes. Inclusive pudimos comparar nuestro genoma con estas islas de patogenicidad, con estos 3 genes de aquí que están relacionados con la tumoración en pantoeaglómeras. Y lo que ustedes ven aquí, esta línea verde, ¿ya? Representa nuestras secuencias. Esta parte de aquí abajo representa la referencia, es decir, en esta referencia está este gen, ¿ya? Este gen está específicamente en esta flechita azul. Y si vemos nuestras secuencias, justo se cortan donde debería estar ese gen. Entonces no tenemos ese gen. El segundo gen pasa exactamente lo mismo y el tercero también. Entonces tenemos cobertura en el resto de genes que están normalmente en pantoeaglómeras, pero en los genes que causan tumoraciones no. Entonces, con eso podemos decir, está pantoeaglómeras, pero no es el causante de la tumoración. Entonces nos fuimos, claro, y de hecho apenas lo vimos, empezamos por Agrobacterium, pero luego analizamos el resto de bacterias por si acaso. Entonces en el Agrobacterium también obtuvimos prácticamente un genoma casi completo, pero lo que sí obtuvimos un genoma completo es del plásmido T, que es el plásmido donde están los tumorogenes, ¿ya? Entonces obtuvimos un plásmido T, y hay diferentes tipos de Agrobacterium que consumen diferentes tipos de opinas, y este es el alimento de Agrobacterium, y los genes de opinas son los que son transferidos a la planta, y la planta produce esas opinas para Agrobacterium. Entonces Agrobacterium transfiere genes de opinas, transfiere genes oncogenes, para que la planta crezca, produzca opinas, y Agrobacterium se pueda alimentar. Pero son diferentes las opinas que produce Agrobacterium, y hay diferentes tipos de Agrobacterium dependiendo de las opinas que transfiere a la planta y de las opinas que puede metabolizar Agrobacterium. Entonces, con nuestra información, logramos hablar, lo que ven aquí, son 220,000 nucleótidos que fueron ensamblados con nuestros datos y que representan todo el plásmido T. Aquí abajo ven un fragmentito del plásmido T que contiene el fragmento que se llama tDNA, que es el fragmento de ADN que se transfiere a la planta y está representado aquí en este cuadrado rojo, en este rectángulo rojo. Entonces, todo esto, si ven que tiene una mayor cobertura, o sea, hay este histograma muestra unas barritas mucho más grandes y mucho más densas, justo aquí. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que tenemos Agrobacterium, porque todo lo que vemos aquí solo está en Agrobacterium, pero también tenemos ya este tDNA transferido a la planta. Porque esto, aparte de lo que secuenciamos de Agrobacterium, también secuenciamos ADN de la planta en la misma muestra. Entonces vemos que es mucho más denso todo el fragmento de ADN que fue transferido a la planta. Y claro, podemos analizar los genes que se transfieren, cuáles están, diseñar primers más específicos para esta cepa y comprobar ya por PCR por qué no estaba amplificando. Entonces, nos queda muy claro que sí, efectivamente es Agrobacterium, y hay otras bacterias posibles causantes de tumores, pero no tienen los genes. Entonces, sí, nos vamos por Agrobacterium, ya sabemos cuál es el causante y podemos buscarle específicamente en toda la cadena productiva. ¿Sí? Entonces, con eso les quiero dejar unas 3 conclusiones de todo este trabajo. La primera es que la secuenciación de alto rendimiento tiene múltiples aplicaciones en el campo de la sanidad vegetal y puede ayudar a resolver problemas complejos.
Antes de empezar un proyecto de secuenciación hay que considerar algunas cosas, principalmente el presupuesto. Y finalmente que nosotros tenemos la capacidad tecnológica y científica para procesar todos estos datos y también estamos empezando a tener la capacidad de generar estos datos. Todavía no todo tipo de datos, pero sí una buena cantidad de datos, pero el procesamiento puede hacerse aquí sin mayor problema. Lo que me lleva a los agradecimientos, un agradecimiento muy especial sobre todo a CEDIA, porque son ellos los que tienen la capacidad computacional en su HPC. Los chicos que están siguiendo la maestría seguramente tienen acceso y tienen un clúster de alto rendimiento de muy buena calidad y el acceso es bastante amplio. Pueden hacer todo este tipo de análisis y muchas cosas más. Al grupo de investigación de microbiología y ambiente de la ESPE, al SPOL, donde colaboramos en muchos de estos trabajos, principalmente con el doctor Freddy Magdama y con el doctor Diego Quito, al INIAP también, con los cuales colaboramos constantemente, a la Universidad Estatal de Oklahoma, y a New Zealand Foreign Affairs and Trade, que dio un poco de financiamiento, y bueno, y SEDI, aparte de todo, también ha financiado algunos de estos proyectos. Entonces, gracias a todo el equipo de trabajo que siempre colaboran, tenemos nosotros en el laboratorio en promedio por año unos 15 tesistas de pregrado y tal vez unos 6 de posgrado. Es un laboratorio bien pequeñito, pero siempre pasa bien lleno. Y gracias a ustedes por su atención. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Francisco. Sí, pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Si es que tienen inquietudes que plantear, por favor, a través del chat lo pueden hacer. Tenemos ya 3 inquietudes, Francisco. Te planteo la primera. Parece que esta viene de Facebook Live. Dice, buenas noches, dice, disculpe, ¿qué tanto difieren las pipelines bioinformáticas entre secuencias shotgun y secuencias de aplicones específicos como 16S o ITS? Hay algunas diferencias, hay muchas similitudes y muchas diferencias. O sea, por ejemplo, el inicio del procesamiento, que es la limpieza, a veces la deduplicación se puede hacer con los mismos programas. Hay un paso específico donde hay una gran diferencia en los pipelines bioinformáticos. Cuando nosotros utilizamos secuenciación de amplicón, hay un paso que se llama de empalme. Como cuando hacemos secuenciación de amplicón, amplificamos fragmentos de unos 500 pares de bases. Y para lograr ese fragmento de 500 pares de bases, amplificamos 300 pares de bases desde un lado y 300 pares de bases desde el otro lado. Es decir, que en la mitad se topan en 100 pares de bases. Y estos programas lo que hacen es unir el fragmento forward con el reverse y lograr ese fragmento de 500. Mientras que en la secuenciación shotgun, nosotros podemos analizar directamente las lecturas tal cual, o podemos ensamblarlas con programas como Spades, para tener contigs que pueden tener cualquier longitud dependiendo de la cantidad y calidad de nuestra secuencia. O sea, puedo tener yo contigs desde 100 pares de bases hasta 1.000.000 de pares de bases sin problema. En cambio, en Amplicon solo voy a tener hasta el tamaño que yo secuencié. Y después la cantidad de datos también es muy diferente, por lo tanto la capacidad computacional necesaria para un pipeline y para el otro también difiere mucho. Yo puedo hacer el análisis de aplicones tal vez en una buena computadora de escritorio. El análisis metagenómico va a ser muy difícil si no tengo por lo menos unos 30 gigas de RAM. Correcto. La segunda pregunta, Francisco, dice, ¿la base de datos con la que Blastea las secuencias las construye manualmente descargando una a una las referencias desde GenBank o hay forma de conectarse computacionalmente al GenBank? Bueno, GenBank te da una opción en la que tú puedes poner palabras clave. El buscador de GenBank, ¿cómo es esto? Se llama Entrez. Y ese buscador funciona con, ¿cómo es esto? Operadores booleanos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo fungi and internal transcribed spacer, me va a limitar la base de datos hacia fragmentos ITS de hongos. Y más allá de eso, yo puedo ponerle también otro operador booleano que sea AND y puedo poner un género. O si es que yo quiero eliminar un género, le pongo otro operador booleano que es NOT. Entonces, yo puedo trabajar con eso para ir ajustando mi base de datos. Entonces, yo pongo en el buscador de
de NCBI palabras clave acompañadas de operadores booleanos y eso me da mis límites de la base de datos que me puedo bajar ya directamente. Tenemos una pregunta más. Dice, en el proyecto Limonium, una vez determinado el nemátodo causante del problema, ¿qué medidas fitosanitarias se pudieron aplicar? Bueno, ahí como era nemátodo foliar, no es tan problemático como un nemátodo del suelo. Entonces, claro, allá la empresa tenía su protocolo de nematicidas, o sea, hay una limitación en o sea, no hay muchos nematicidas disponibles en el mercado por su toxicidad, pero por ser este un nemátodo foliar, no fue necesario utilizar algo demasiado tóxico. Entonces yo llegué, digamos, hacia darle los resultados, pero de ahí en más el tratamiento, o sea, lo que me supieron comunicar es que sí tenían opciones de nematicidas para ese caso. Entonces no sé exactamente qué tratamiento fue, pero pudieron aplicarlo ya conociendo cuál era el problema. Correcto. Una más. ¿Es recomendable pasar de métodos convencionales a métodos de secuenciación de alto rendimiento para el diagnóstico? En algunos casos, es posible que haya cosas que se solucionen mucho más fácilmente. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos visto ese problema antes de los nematodos, ahí la cuestión fue que nunca se había visto, ¿no? Entonces, inclusive gente que veía esos cultivos a diario y por muchos años nunca había visto ese problema. Pero si es que hubiéramos tenido una idea de que eran nematodos foliares, que además es un problema que no se ve tan comúnmente. Cuando son problemas de nematodos suelen ser bajo tierra. Entonces, con una simple plaquita cortando la hoja, se puede ver cómo salen los nemátodos de los, ¿cómo se llama? Del tejido necrosado. Ujú. Una más dice, buenas noches, doctor Francisco. ¿Qué aplicaciones comerciales de metagenómica existen en Ecuador? Aplicaciones, o sea, a nivel comercial, o sea, en metagenómica como tal, nosotros, bueno, el laboratorio que mencionó Miguel al principio, el laboratorio IDG, nosotros hacemos todo este tipo de servicios, ¿no? De derivación de muestras, para todo tipo de secuenciación masiva. Normalmente tenemos bastantes muestras para lo que es meta barcoding. Metabarcoding, sí, hay muchas veces que alguien quiera saber, por ejemplo, la composición de un compost, la composición microbiana de un compost. Entonces, cuando yo hago ese análisis a nivel microbiológico, tal vez me crecen el 2-3% de la diversidad biológica que realmente está ahí. Cuando hago esto, tengo una visión muchísimo, muchísimo más amplia. Entonces, comercialmente hay muchas personas que les interesa eso, les interesa saber también diferentes tipos de suelo, la composición de microorganismos que tienen. Les interesa saber, por ejemplo, en un iniciador o en tal vez en algún producto biológico, que es una mezcla de microorganismos, saber los porcentajes y cuáles nomás hay. Pero ya metagenómica, que sería secuenciación shotgun, nosotros no hemos dado algún servicio así comercial, digamos, pero tal vez es un poco porque todavía la gente no tiene mucha idea de los alcances que puede tener, pero podría haber muchas aplicaciones, como por ejemplo, eh, saber algún contaminante en alimentos que podría estar presente, como es de este análisis de aguas, también se podría hacer. Se podría analizar microorganismos específicos biológicos para saber no solo qué organismo es, sino los genes que tiene y las rutas metabólicas que están presentes en esos microorganismos y saber los metabolitos que podría generar. Hay aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, se puede determinar los medios mínimos en los que puede crecer un microorganismo de acuerdo a su metabolismo, porque se puede armar modelos metabólicos a partir de los genomas y de los metagenomas. Entonces, hay algunas cosas que se podrían hacer, pero actualmente en el Ecuador no, o sea, todavía no se tiene ese conocimiento en qué nomás se podría aplicar. Correcto, mi estimado doctor Francisco Flores. No tenemos más preguntas.
Sin más, entonces, vamos a agradecer a los asistentes a este webinar. Por supuesto, también agradecerte a ti, Francisco, por este gran contingente y por esta gran ayuda también en tu cátedra en la maestría en biología computacional. Entonces, quedamos abiertos para cualquier duda también a través de los correos electrónicos de la universidad. Si desean, como es algún tipo de información adicional, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por su presencia y a ti, Francisco, también. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Miguel, por la invitación y a todos por estar aquí presentes. Buenas noches.